¿Cómo le va, profe? Bienvenido, welcome. Qué día, ¿no? Qué día, Qué profe, día de por música, favor. digo, acá Sí, sí, acá Un Día Perfecto lo escuché acá nos desde castigamos temprano. de temprano. Tremendo, Sí, sí, tremendo. sí. Ideal, por un viernes. Hicimos la castigación. Sí, el viernes y cómo se ve de lindo acá, ¿no? Acá, sexto piso del Corporate Tower, le cuento Se a la ve gente. hermoso. Ahí, la Sí. lluviecita, el cielo todo encapotado, gris. Todo gris y estas canciones. Sí, sí, sí. Hoy era un día para eso. Sí, sí, sí. Para Qué hablar lindo. de cine, series que estuvimos con la licenciada Barraír. Esa me la perdí, ¿ves? Yo justo perdí. que la quería escuchar. Hablamos de inteligencia artificial hoy. Hace como un Sí. mes que le vengo diciendo a Belén. Que, bueno, Y justo hoy estuvo, pero lo pude Sí. revivir porque su columna seguramente va a estar publicada en YouTube. Lo voy a ver Sí, entonces. por supuesto. Lo voy a Sí. ver, sí, Va, sí, yo sí. le prometo sí. que va a estar publicada en YouTube. Va Bueno. a estar publicada y la puedo revivir ahí, así que Bueno, no se la preocupen. voy a ver ahí. Sí, 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 sí. Nos vamos a asegurar de que sea así. Nos vamos a asegurar que sea así. Profe, nos subimos a la profeneta y empezamos a viajar por tu mundo. Usted me dirá. por Sí, por un donde montón de quiera, lugares. un montón de exactamente. lugares. Bueno, ¿A dónde vamos? Subimos a la estratosfera y ¿dónde sí, bajamos? En el cohete de Carlos y nos vamos. Sí, podemos ir a otro planeta también, ¿no? Pero por Sí, sí. supuesto. Pero Sí. no tienen Sin miedo al éxito. los paisajes que hay acá, ¿no? Y no. No sabemos, a Sí, lo mejor no, en algún... quizás en algún y planeta. sí, ¿Quién te dice? sí. Bueno, Puede ser. tenemos algunas noticias. Hay reunión del G7, el grupo de los países más industrializados, o al menos lo que eran los más industrializados, en Japón. Se juntaron ahí a charlar un rato. Bien. No tiene otra cosa Pintó que hacer. unos mates. Pintó unos mates en Japón. Se juntaban en Hiroshima, justamente Mirá, una ciudad mirá emblemática, donde lamentablemente fue una de las grandes desgracias de la humanidad. Sí, sí, sí. La bomba nuclear, la primer bomba nuclear, bueno, lanzada por los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que podríamos denominar un crimen, ¿no? Un crimen de guerra, Ujú. porque Así fue Sí, sí. lanzada sobre una ciudad, o sea, que no un objetivo militar, digamos, ¿no? Sino una ciudad repleta de civiles, y murieron muchos miles de ellos. Se hizo una ofrenda y bueno, se habló del mundo, de los intereses del Grupo de los Siete, de la guerra de Ucrania, de la relación con China y Sí. demás, ¿no? Puede ser también algún tipo de... pero se me puso romántico el operador. Puede ser algún tipo de intervención... Sobrenatural. Sí. Fantasmas. O japonesa o china, qué sé yo. No sé. ¿Usted dice que no? No sé si estaba hablando de la formación de Colón o qué estaba hablando. Digo, Colón forma con Chico en el arco. Lo quería decir en el línea de 4 atrás. Claro. No sé de qué estaba. ¿Dónde estábamos? No sé dónde estábamos. En Japón, creo que en China. Estábamos en China, me parece ya. Sí, en China. Habíamos pasado por Bueno. Japón, hubo reunión ahí, De fondo tenemos Careless Whisper. Bueno, pasame un Esto se va whisky, así, Laura. sí, Pasame un whisky. Esto es para hablarlo en bata, con- profe, en bata sí, de sí, seda, una sí, cosa sí. así. Pero no, bueno, cuénteme. Te contaba, Sí. bueno, no sabés las cosas que pasan en el mundo. De todo como todos los días. Claro, como todos los días. Y bueno, esto que hablamos de la reunión del G7, por Sí. un lado en Japón, y una reunión regional en China. Sí. También la Liga de Países Árabes se están reunidos con la novedad de la presencia de Assad, Bashar al-Assad, el Ujú. presidente de Siria, que había sido separado de la Liga de Pueblos Árabes hace unos años, y bueno, ahora está de regreso, Sí. después de todo lo que pasó en Siria, ¿no? Y se iba a ver cara a cara con Zelensky, el presidente de Ucrania, que está haciendo la gira por todos lados para pedir ayuda para Ucrania. Y también le fue a pedir ayuda a los países árabes, que hoy estarían más cerca de Rusia que de Estados Claro. Unidos. Así que no creo que reciba demasiado, más allá de unos millones como Sí. para ayuda humanitaria y demás. Se encontraron cara a cara Bashar al-Assad y Zelensky, un Assad que le debe todo a Rusia, Ujú. le debe su gobierno, le debe la integridad, bueno, dentro de lo que puede Siria, porque en realidad hay zonas que están controladas por Turquía, otras zonas están controladas por Estados Unidos, pero bueno, salvó el pellejo realmente Bashar al-Assad de la mano de Vladimir Putin, ¿no? Así que le debe mucho Sí. a Rusia. Por otro lado, hablando de Ucrania, de Rusia y de la guerra, Sí, tremendo Eh, eso. Ya sigue- preguntan acá en el mensajero. sigue la escalada. Realmente hablamos el martes pasado que no ayuda realmente a la solución. Lo que sí ayuda son las gestiones por la paz. Hay un rumor, esto no está confirmado, hay un rumor que habría 2 enviados del Vaticano
uno hacia Moscú y el otro hacia Kiev, en donde intentaría el Vaticano acercar posiciones. Por otro lado, también hay una propuesta de África, de varios países africanos, un formato donde participarían un par de países que están a favor de Rusia, Sí. un país que está a favor de Ucrania y un par de países que se declaran neutrales. Se juntarían como para también poder dialogar con Rusia y con Ucrania para poder buscar a un camino que los lleve a la paz. Estos son algunas propuestas, digamos, de algunos países e instituciones como la religión, la iglesia, Sí, mejor sí. dicho, la iglesia católica, en busca de la paz. Pero en realidad hay otros países que, siguen escalando la violencia y la guerra, ¿no? Por un lado, el Reino Unido, que había enviado municiones con uranio empobrecido, que es... Yo Eso no, lo no mencionó soy, el no el soy martes lo un... contó y bueno, ahora se supo esto que seguramente va a contar. Bueno, la cuestión es que Rusia Sí. Rusia ataca los almacenes, por decirlo Ujú. de alguna manera, los lugares donde se concentran las reservas de municiones, misiles y demás del ejército de Ucrania. Y bueno, una de las bombas cayó allí donde está el uranio empobrecido, estas municiones, y se produjo una explosión muy grande. No Sí. llega como la de la bomba nuclear, No, pero pero un parecido. honguito Un honguito importante. Vi importante. la foto. Y ahora se hablaba que esa Mm. nube radioactiva estaba yendo hacia la Europa occidental. Es decir, un drama también medioambiental importante. Sí. Y una de las críticas que hacía Rusia al Reino Unido con respecto a brindar este tipo de armamento es que, más allá de esto de que explotó y demás, contamina el suelo en Ucrania, Claro. ¿no? Terminaría siendo un suelo prácticamente estéril si se masifica el uso de este tipo de armamento. Por otro lado, también, esto es fresquito, hace poquito nomás, Estados Unidos avaló el entrenamiento de pilotos ucranianos para los F-16. El F-16 es un avión multirol de combate de Sí, Estados sí. Unidos, muy probado, muy eficiente en combate, pero ya tiene unos cuantos años, ¿no es cierto? Y hay países de Europa que quisieran sacárselos de encima. Esto es así. Ujú. Incluso hay un ofrecimiento para la Argentina, y también lo hemos hablado en esta columna, de F-16 que los tiene Dinamarca. Bueno, justamente Dinamarca es uno de los países que ofrece los F-16 para que los tenga Ucrania, para que pueda combatir en ¿Y por qué se lo contra... quieren sacar de encima esos países? Porque renuevan el stock, digamos. Ajá. Entonces incorporan otros aviones más modernos, Claro. más eficientes, y cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Sí. Entonces pueden lograr que Estados Unidos reemplace estos F-16 que estos países se los donarían o Ujú. se los venderían a muy bajo precio a Ucrania, conseguirían el favor de Estados Unidos para obtener otros aviones, como puede ser Y el modernizarse. F-35, Claro. que, claro, son mucho más modernos, eficientes y demás en la guerra de hoy, ¿no? Eh, ¿Servirían los F-16 en la guerra de Ucrania? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que necesitan aeródromos o aeropuertos que estén en mucho mejores condiciones que las que tiene Ucrania en estos momentos, que lleva tiempo entrenar un piloto para que se pueda ser eficiente entre los Claro. F-16, que no sería rival para las defensas antiaéreas de Rusia como los S-400, por ejemplo, que son muy modernos, algunos dicen que son los mejores sistemas de defensa en el mundo. Entonces, está un poco todo también lo discursivo, ¿no? Entre Occidente y Rusia, que Ujú. van diciendo una cosa o la otra, ¿no? Pasó también con el sistema Patriot, se les dio dos sistemas Patriot, son sistemas antiaéreos, antimisiles, digamos, de Estados Unidos, muy buenos, muy también probados en distintos conflictos internacionales, y que se les dio a Ucrania, y uno fue puesto fuera de combate por Rusia. Sí. Duró menos de 15 días. Sí. Más allá de que Estados Unidos dice que no fue destruido, sino que fue dañado, bueno, Rusia dice que fue destruido. Esta guerra también de declaraciones, ¿no? En todas las guerras pasa, Ujú. que se trata de minimizar la victoria del rival, digamos, y engrandecer la propia. Claro. Esto pasó siempre en todas las guerras, así que siempre hay que tomar un poco con pinzas lo que dice Estados Unidos y lo que dice Rusia, ¿no? Algo de verdad hay, pero quizás no tanto. Así que se sigue suministrando cada vez más armamento. Eso para destacar, todo Y el lo tiempo. único que, en ese sentido, yo creo que Putin tiene razón, lo único que hacen es demorar un poco más Claro. el conflicto, desangrar más
a Ucrania, ¿no? Como decimos siempre, los muertos mayoritariamente los pone el pueblo ucraniano, ¿no? Tanto sus jóvenes soldados como su población civil. Además termina quedando, me parece, en evidencia que Rusia está siendo mucho más fuerte, digamos, en cuestiones de armamento. Bueno, ni hablar. No, y además, y lo demuestra. Entonces, ¿por qué ese empecinamiento, ¿no? De seguir suministrándole a Ucrania armas para algo que la verdad que no le está yendo bien, no está ganando, digamos, por el lado bélico. Por supuesto que en realidad me parece que lo que hay que tratar de trabajar fuertemente es en la paz. Entonces, tratar de sentar en la mesa de negociaciones, de tener espacios, pero no puede haber un poder detrás que esté bloqueando esto y que está queriendo que el claramente conflicto... lo hay, encima lo usa a Ucrania de chivo expiatorio. Y entonces tenemos un país diezmado realmente, ¿no? Hoy estaba viendo un documental de un periodista argentino, no recuerdo el nombre ahora, el documental se llama Tango de Libertad en Lugansk. Si lo pueden buscar en YouTube, son varios capítulos, digamos. Sí. Dura media hora cada capítulo y cuenta con reportajes a la gente que vivía y vive ahí, todo el padecimiento y toda la muerte y la guerra desde el 2014, no del 2022. Claro, porque esto viene desde antes, sino sí, desde lo explicaste el 2014, un montón de veces. 2014, todos los ataques del ejército ucraniano para poder doblegar al pueblo de Donbass, para que cambie su forma de parecer, de ver las cosas, y que bueno, que a pesar de los acuerdos que se hicieron, como el acuerdo de Minsk, por ejemplo, que no fueron respetados y se siguió adelante con la opción bélica, digamos, sí. Este empecinamiento de tener que imponerse al otro y ganar sí o sí, cuando además el otro es una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Que es Rusia, solamente superado bélicamente por los Estados Unidos, al menos en el armamento convencional. Es decir, estamos empantanados en el empecinamiento político de la administración de Biden. Espero que con el cambio de gobierno pueda haber otra estrategia. Ojalá que sí, además con toda la repercusión también posterior, después, suponiendo que la guerra termine ahora, con esto también, con la radiación y que cada vez los ataques son más fuertes. Cada vez peor. Claro. Y cuanto más tiempo se demore la solución pacífica, peor va a ser para Ucrania también. Porque se va a endurecer la posición de Rusia. Entonces ya no va a negociar por menos, Rusia va a negociar por más. Entonces cada vez más complicado. Y creo que parece que Zelensky no se da cuenta de que en realidad está actuando en contra de su propio pueblo. No es el héroe que está defendiendo, no es así. Hay que pensar en las vidas, en los chicos, en los jóvenes, en la estructura económica del país, en las fábricas, en la vida de la gente, que además va a quedar dañada de por vida, porque lo que ha pasado, lo que está pasando, digamos, generaciones y generaciones van a quedar con esta marca. ¿Y cómo es la imagen de Zelensky para los ucranianos ya a esta altura de la guerra? Es difícil evaluarlo, porque no se pueden hacer sondeos. Claro. Entonces es difícil. Además que muchos se emigraron, por ejemplo, muchos millones se fueron. Y una de las cuestiones también extrañas, cuando uno analiza los datos de Naciones Unidas, yo no entiendo que los datos de Rusia pueden estar manipulados, los mismos de Ucrania, ni hablar de Estados Unidos. Los datos de Naciones Unidas también pueden estar manipulados, pero son supuestamente un poco más neutrales. Nos dicen que en cuanto a refugiados, el país que más refugiados ucranianos tiene es Rusia. Claro. Está bien, algunos pueden decir, son los ucranianos prorrusos, digamos, ¿no? Pero esta división que se hizo, y que hoy viendo el documental lo hablaba la gente de ahí, que eran ucranianos, ahora después pasaron a ser independientes, ahora son rusos. Es decir, toda una situación muy extraña, ¿no? En donde han hecho hincapié en esa división del este y del oeste de Ucrania. Lo hicieron hace unos cuantos años, digamos, y los distintos gobiernos de Ucrania posterior al 2014 que fueron persiguiendo a esta gente, tratando de que no hablen en ruso, tratando de, ellos dicen, desovietizar la zona, es decir, sacar la influencia que todavía quedaba de la Unión Soviética. Realmente no han sido buenas políticas llevadas adelante con violencia, digamos, ¿no? Violencia simbólica, violencia física, violencia bélica y demás. Así que, bueno, esperemos que este buen gesto del Papa Francisco, de nuestro Papa, ojalá que puedan tener realmente, ni hablar, influencia, pueda llegar a buen puerto, digamos, esta negociación.
o cualquiera que sea, ¿no? La de los países africanos, o la de China, o la de Lula, o la de cualquiera de los negociadores. En algún momento también Turquía e Israel se ofrecían para mediar en el conflicto, pero me parece que nos surge al mundo ayudar. Me parece que los países de América Latina también debieran hacer un esfuerzo. Argentina tiene una tradición fuertemente diplomática pacifista, y pacifista. Es más, una historia en la política exterior argentina de neutralidad o de no beligerancia. Exactamente. ¿No? En las distintas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, recién nos involucramos en la Segunda Guerra Mundial cuando estaba terminando. Exacto. Pero Argentina siempre tuvo una política de neutralidad y de abogar por la paz y no apoyar con armas a alguno de los contrincantes, ¿no? Así que me parece que también podríamos ser parte nosotros solos, pero digo, pero con la también, diplomacia brasileña, con la diplomacia de nuestros aunar países esfuerzos hermanos, en pos de la paz. Seguramente. En pos de la paz, porque es lamentable, es desolador realmente lo que está ocurriendo. Es increíble que a esta altura la guerra continúe. Y es terrible también que lamentablemente lo están pagando vidas inocentes, como lamentablemente suele pasar también cuando hay conflicto bélico. Recordemos, esta guerra comienza fundamentalmente por cuestiones geopolíticas, pero con dos dimensiones importantes. Una, lo que tiene que ver con el corrimiento de la OTAN hacia el este, provocando la reacción de Rusia, y por otro lado la cuestión etnopolítica de los habitantes del sur y del este de Ucrania, o lo que era el sur y el este de Ucrania. Estos son los dos temas fundamentales que llevaron a la guerra en Ucrania. Por lo tanto, son dos temas que tienen que ser abordados. Dentro de las posibles soluciones diplomáticas, tienen que estar abordado la cuestión de la neutralidad de Ucrania para la seguridad de Rusia, y por otro lado también de los habitantes del sur y del este de Ucrania. Como decía, hoy está bajo el mandato soberano de Rusia. Esperemos, profe. Esperemos que triunfe la diplomacia y la paz. Sí. ¿Hay alguna consulta de los radioescuchas? Algunos, pero sobre todo con esta cuestión de, por ejemplo, el 043 decía: hola, profe, he visto que Rusia hizo volar un polvorín de Ucrania. Esa es como la noticia, y muchas de las consultas vienen por ese lado, en donde había munición de uranio empobrecido cedido por la OTAN, aparentemente inglés. Las consecuencias que puede tener tanto en la población como en el suelo y el agua es terrible, a pesar de las advertencias de Putin al Reino Unido. Precisamente lo que mencionabas, profe. Exactamente. Y el 074 menciona también: profe, nosotros tenemos los Pucará, ¿no? Respecto a lo que decías también de los aviones. El ministro de Defensa argentino hizo un acto para, ¿cómo se diría? Otorgarle un avión a la Fuerza Aérea Argentina. Argentina está con esta cuestión, ¿no? Tratando de repotenciar los Pucará para darle otro tipo de actividad, de acción, digamos. Y los Pampa, que este avión que inauguró, digamos, que el ministro le brindó a la Fuerza Aérea Argentina, un Pampa, también modernizado, pero bueno, las condiciones de las Fuerzas Armadas Argentinas distan muchísimo del ideal, por una cuestión política, digamos, ¿no? Aquí nadie, como estamos viviendo en crisis económicas permanentes, también ningún político quiere tomar el costo de decir vamos a invertir fuertemente en repotenciar nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en realidad lo que yo digo de las Fuerzas Armadas argentinas es que más que pueda verse como una carrera bélica, también cuidar a nuestros propios soldados, aviadores, marinos. Porque lo que pasó con el Ara San Juan, más allá de tener un super submarino que podamos tener para bla, 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 cuidar la vida de nuestros propios marinos, que son los que tengan un respaldo. Muchachos que están dando su vida por la patria, por nosotros, por vos, Laura, por mí, por todos los que nos están escuchando. Entonces, tenemos que dar los medios como para que al menos, cuiden, su vida esté cuidada. Entonces, no pueden volar en aviones que no sabemos si va a llegar al aeropuerto. No podemos tener submarinos que no sabemos si se van a alta mar, si vuelven. Entonces, me parece que debe las Fuerzas Armadas Argentinas tener otra mirada y otra importancia y otro presupuesto, ¿no? Para las próximas gestiones, esto me parece que tiene que ser así. Sí. O pasamos por gestiones que compran aviones que no vuelan. De todo. Profe, gracias. ¿Seguimos el martes? La seguimos ¿Le el martes? parece? Sí, Muy bien, buen fin de semana, profe. Gracias a y todos. Tema de las Fuerzas Armadas Argentinas estaría bueno ahondarlo también.